educación y bien, me presento de manera muy breve, ya el nombre lo conocen, Roberto Sepúlveda, yo soy profesor de profesión, estoy dedicado al mundo de la educación, pero también soy licenciado en Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma, ahí me especialicé en San Juan, pero me ha tocado trabajar en el vasto mundo de la Biblia y, y cuando estaba trabajando en la universidad tenía un curso teológico en la Universidad Alberto Hurtado. De los jesuitas tenía un curso teológico con estudiantes de pregrado que era precisamente sobre el libro de Job. Y ustedes se preguntarán qué hacía con jóvenes trabajando el libro de Job. Sin embargo, fue una experiencia muy interesante con ellos y que la quiero compartir ahora con ustedes también. Trabajamos con Jaime en la comisión, con Jaime Michea, en la Comisión Nacional de Animación Bíblica, dependiente de la Conferencia Episcopal. Y yo creo que con eso ya es suficiente. Eh, Tengo que confesar que con temor y temblor me enfrento a este público multiamericano y una experiencia de comunidad universal muy interesante. He estado, en la medida de lo posible, he estado en alguna de las sesiones anteriores de esta experiencia. Bien, vamos a, vamos a comenzar con Job. Voy a compartir la pantalla, me imagino que puedo hacerlo, ¿sí? Jera, si te lo permite. Sí, Sí, ahí claro. está. Evidente. Vamos a, vamos a trabajar con nuestro amigo Job. Y bueno, esta es una de las imágenes clásicas que se presentan del libro de Job, una ilustración del medievo. Eh, Podríamos iniciar nuestra conversación planteando una pregunta dicotómica. ¿Job es un hombre resignado o es un inconformista? Lo vamos a ver a lo largo del texto porque tenemos las dos versiones de Job, pero vamos a intentar descubrir cómo se resuelve esta formulación dialéctica. Eh, Aquí hay una comprensión de la precariedad de la existencia humana. Y en el Job 14:1-2 dice, el hombre nacido de mujer, de breve vida y lleno de inquietudes. Como la flor, el hombre brota y se marchita y huye como una sombra sin parar. Esto de alguna manera nos da un marco de reflexión y de una infinidad de preguntas que va a provocar la lectura del libro de Job. Quiero partir con una imagen. Cuando uno va a una fiesta de cumpleaños, una de las cosas que primero resaltan a la vista es la torta. Por lo menos, por lo menos en el cono sur la torta en un cumpleaños no puede faltar. Y cuando tenemos la torta, nos falta quién puede empezar a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Dónde la compraste? ¿Quién la hizo? ¿Cuál es su precio? ¿Cuál es la receta? Empiezan a surgir algunas preguntas que a veces nos complican la vida porque cuando uno va a una fiesta va como este monito ahí, ¿cierto? Esperando el pastel, poder hincarle el diente y saborearlo, ¿ya? Y muchas veces con la Biblia nos pasa lo mismo. Tenemos la Biblia al frente y la multitud de introducciones nos hablan de esta parte de la Biblia. Pero yo me imagino que la mayoría de nosotros cuando estamos con la Biblia, estamos análogamente como ante la torta, queremos pegarle un mordisco, queremos saborearla, queremos degustarla. Así que yo me voy a valer de esta idea, pero inevitablemente hay que hablar de algunas cosas de este lado, inevitablemente. Pero voy a tratar de ser lo más breve para que podamos ir a saborear el pastel que se llama el libro de Job. ¿Les parece? ¿Ya? Les propongo eso. Bien, eh, esta es una de las imágenes también clásicas del libro de Job, ahí su mujer increpándolo, invitándolo a que maldiga a Dios y después se muera de una vez. ¿Ya? Pero tenemos que decir que Job es una de las obras maestras de la literatura bíblica y también de la literatura universal. Claramente es un vértice en la obra
de creación literaria de todo el género humano. Dentro de la Biblia representa una cumbre, el culmen de la tradición sapiencial israelita. Su autor ha convertido al paciente Job de una antigua leyenda oriental en un Job impaciente e inconformista. Vamos a ver cómo funciona eso dentro del libro, pero una de las figuras o apelativos con que se conoce a Job habitualmente es como el paciente y muchas veces propuesto como una especie de ícono de una sana y robusta espiritualidad. Me voy a encargar de echarla abajo, porque la verdad que ese Job paciente y resignado creo que, creo que no nos ayuda mucho y menos en el presente. Eh, Aquí hay que diferenciar entre el autor, lo que piensa el autor y lo que dice Job, aunque lo que dice Job en buena medida representa lo que piensa el autor. Pero de repente ahí también en la trama se denotan ciertas tensiones entre Job y el autor del libro. Sin embargo, lo que está en el trasfondo es que todo el libro, sus poco más de 40 capítulos, van a terminar poniendo en tela de juicio la teología tradicional sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Adelanto aquí un poco, lo voy a tocar un poco más adelante. La teología tradicional lo que estaba mostrando era, en relación a la justicia divina, que Dios es justo y le da a cada uno según su conducta. Es lo que se llama la teología de la retribución. Dios premia la buena conducta, castiga la mala conducta. Súper simple el binomio y una clave súper sencilla para entender la realidad humana. Y el libro de Job se va a encargar de poner en tela de juicio, va a poner un misil de larga distancia y con una tecnología bastante desarrollada de destrucción para intentar echar abajo esta teología tradicional. Podríamos pensar tal vez que con ciertas lecturas de la relación entre el hombre y Dios en el presente, el libro de Job no tuvo mucho éxito porque sigue habiendo todavía personas religiosas que siguen creyendo en esta imagen del Dios justo que premia la buena conducta y castiga la mala conducta. Y en el ámbito nuestro es probable que nos encontremos todavía con este tipo de aproximaciones. Pero por lo mismo creo que leer el libro de Job nos permite también actualizar un poco y renovar algunas lecturas de las cuales también nosotros somos tributarios, ¿no? Probablemente hemos sido formados en nuestra infancia con una catequesis que nos enseñaba que Dios premiaba a los niños que se portaban bien y los niños que se portaban mal sufrían un castigo divino. Bueno, el libro de Job va a intentar eh, socavar los cimientos de esta teología tradicional. Por lo mismo, entonces, el libro de Job va a estar poniendo la atención en el problema del hombre, ¿ya? La existencia humana, la precariedad, el destino del hombre, y Dios como un problema, porque definitivamente en el libro de Job va a aparecer como un problema, Dios va a aparecer como un problema y un problema serio y muy difícil de abordar. Y vamos a ver si nos da alguna idea. ¿Ya? Desde el punto de vista del autor, el libro no nos da datos explícitos de quién es su autor, en qué época, en qué circunstancias, etcétera, se compuso. Sin embargo, es posible establecer ciertos parámetros que nos llevarían a la época del exilio o los primeros tiempos post-exílicos. O sea, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, siglo VI, siglo IV antes de Cristo. En todo caso, el autor conoce otros textos de sabiduría, no solo de la Biblia, sino también de la cultura egipcia o de la cultura babilónica, de la cultura sumeria. Bien, eh, si queremos buscar alguna indicación de autor, de circunstancias, etcétera, hay que salir a rastrearlas dentro del propio texto
pero además teniendo en cuenta que el texto en lengua original es un texto bastante difícil. Es uno de los libros a quienes los traductores de la Biblia suelen hacerle el quite por las dificultades que presenta el texto en hebreo. No nos vamos a meter en ese tema, obviamente, porque no es el objeto de nuestro curso, pero sí hay que decir eso de pasada, ¿no? El texto en lengua original no es fácil y de hecho hay textos, cuando uno lo lee en castellano, en cualquiera de las Biblias que tengamos a nuestra disposición, a veces no es fácil entenderlo en una primera lectura y a veces hay que llegar hasta una décima como para tener una cierta claridad de lo que dice. Bien, eh, aquí podríamos tal vez descubrir que hay más de un autor. Según algunos estudios pareciera que son tres, pero yo me quiero fijar en el autor de los diálogos porque no he hablado todavía de por qué los diálogos, pero digámoslo ahí provisionalmente, porque toda la parte de poema, que son los diálogos que están en el libro de Job, constituyen el cuerpo de la obra, o sea, es la parte más importante. Y todo el texto, toda la parte del texto que está en prosa, ya el capítulo 1 y 2 y después del capítulo 42 hasta el del 7 al final, que están también en prosa, formarían parte de una leyenda antigua. Entonces que el autor del libro la recogió y, y hizo una decisión en el texto para introducir los diálogos en forma de un poema largo, dramático, ¿ya? Incluir también el monólogo de Eliú, el invitado de piedra a esta fiesta, y así que lo que vamos a tener ahí como, tal vez como figura más señera, es el autor desconocido de buena parte del libro. Porque además presenta una característica, que la tengo subrayada acá en amarillo, una característica que a nosotros nos puede ayudar bastante. Y es que es un hombre de una gran sensibilidad religiosa y que precisamente a partir de esta sensibilidad religiosa se atreve a hacer varias cositas que son que se, ¿cómo diríamos?, disidente para la época. Él se vuelve muy solidario con el sufrimiento del prójimo y probablemente él mismo ha experimentado sufrimientos muy profundos. Y esto probablemente haga eco en nosotros porque sin duda que haber pasado por experiencia de sufrimientos muy profundos nos hace comprender también la situación humana y las situaciones humanas de otras personas de manera muy distinta. ¿Ya? Y por ello es que este autor, este hombre, se atreve a disentir de la ortodoxia oficial judía, digamos, de esta teología tradicional de la retribución, ¿ya? Y va intentando buscar nuevas respuestas. Para el autor, como lo va a dejar expresado en este poema, en boca de Job, para el autor, esta postura tan difundida en la época del Dios que premia la buena conducta y castiga la mala conducta, para él no es respuesta. De ninguna manera es una clave para entender lo que le pasa al hombre y sobre todo cuando sufre y lo que ocurre en el mundo. Y en este sentido tenemos que agradecerle a este autor que intente buscar nuevas respuestas, otras respuestas. Vamos a ver con qué nos va a deleitar hacia el final del libro. Bien, esto me lo voy a saltar mejor. El libro, toda la trama del libro, nosotros la podríamos representar como una obra dramática, como una obra de teatro. También podríamos presentarla como estar presente en un tribunal, en un juicio oral. Podemos usar las dos figuras indistintamente, igual nos va a resultar, pero quisiera mostrarlo en forma un poco más plástica y más gráfica. ¿Ya? Quiero anticipar aquí una cosa. Nosotros como lectores siempre estamos en una situación muy ventajosa en relación a los
protagonistas del relato que leemos, porque nosotros como lectores tenemos a nuestro alcance más información de la que disponen los propios protagonistas de un relato. En este caso, nosotros, como lectores del libro de Job, vamos a saber muchas cosas de manera anticipada a las que el mismo Job pueda tener acceso o a la que sus amigos puedan tener acceso. Entonces, nosotros nos vamos a situar ¿ya? Gráficamente en un lugar con un doble escenario, ¿ya? Un escenario grande que está a nuestro alcance. Nosotros nos vamos a situar, eh, eh, perdón, quiero volver al anterior. Nos vamos a situar nosotros, eso, quiero hacer otra cosa aquí, aquí, eso. Nosotros nos vamos a situar aquí. Nosotros somos espectadores, lectores, espectadores de este drama. ¿Ya? Entonces nosotros estamos sentados en butacas a este nivel y tenemos acceso a ambos escenarios. ¿Ya? En el, en el primer escenario está Job. ¿Ya? Lo ponemos ahí sentadito muy plácidamente. ¿Ya? Tenemos a la vista a Job. Pero también nosotros podemos ver el escenario superior al cual Job no tiene acceso. ¿Ya? Esa es una primera ventaja que nosotros tenemos con respecto al personaje. ¿Ya? Job está en desventaja con respecto a nosotros porque él no sabe que hay otro escenario sobre él, ¿ya? Donde está Dios también sentado. ¿Ya? Ahí está sentadito Dios y Job no lo ve. Nosotros sí vemos, tenemos acceso a ambos escenarios. ¿Ya? Y entonces vamos a ver aquí el prólogo. Si ustedes tienen el libro, tienen la Biblia a su mano, a su alcance, y lo abren, y se van a dar cuenta que en la primera parte, ya vamos del capítulo 1 y todo el capítulo 2 está escrito en prosa y allí hay una descripción de Job. ¿Ya? Entonces el versículo 1.1 dice, había en el país de Juz un hombre llamado Job. Era un hombre recto y honrado que temía a Dios y evitaba el mal. ¿Ya? Y aquí diría, yo por lo menos lo leo y me siento identificado, ¿no? Este Job es como yo. ¿Ya? Yo podría decir de mí mismo, si alguien me pregunta, mire, ¿sabe qué? Yo procuro ser un hombre recto, de hacer las cosas que conviene hacer siempre, soy honrado, ¿ya? No me quedo con nada que no sea mío, porque le temo a Dios, y aquí habría que preguntarle si le teme de, en el sentido de tener una relación adecuada con Él, o le teme porque le tiene miedo, ¿ya? Y por lo tanto evita el mal, porque sabe que si Él no evita el mal, Dios lo puede castigar. Bueno, en un momento determinado, según el relato, se acerca Satán. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que entender Satán, y aquí nos vamos a trasladar al mundo jurídico. Satán es el acusador. No hay que identificarlo buenas a primera con Satanás, con el demonio, con el diablo, con este personaje con un tenedor en la mano que anda buscando a a quién pinchar en cualquier minuto. ¿No? Aquí se trata de un personaje que va a poner en duda la rectitud de Job. ¿Ya? Eso es bastante importante. Insisto en que nosotros tenemos esa información. Job no tiene idea de lo que está pasando aquí arriba. ¿Ya? Y se acerca a Satán para decirle una cosa. Él viene a poner en duda la rectitud de Jacob. Mira, en la práctica lo que le está diciendo, ese que está allá abajo, ¿ya? Que tiene estas características tan fantásticas, en realidad se porta así contigo porque tú lo bendices, porque tú lo proteges. ¿Ya? Pero anda que le empieza a ir mal, a ver si la relación que dice tener contigo y la rectitud que dice tener, a ver si esa se mantiene. ¿Ya? Así es que pégale un apretón, ¿ya? Somételo a la prueba, a ver qué va a pasar con él, a ver si va a seguir manteniendo su rectitud, su honradez, su temor y su conducta de evitar el mal. Y entonces, aquí, por favor, aquí hay que entender el nivel literario de la realidad de los hechos, ¿no? Porque Dios le permite
a este hombre le permite que lo ponga a prueba. Entonces aquí ya nosotros nos topamos con un primer problema del cual habría que tomar nota. ¿Ya? Dios permite que Job sea puesto a prueba. Entonces aquí ya tendríamos una pequeña y grave dificultad. Cuando el hombre es puesto a prueba, cuando nosotros somos puestos a prueba, ¿ya? O por lo menos cuando decimos, usamos esa expresión, somos puestos a prueba por Dios, aquí parece que sí. Dejémoslo provisionalmente ahí. Bien, eh, Job se mantiene, se mantiene en silencio frente a la prueba que está pasando. ¿Ya? Le traen súper malas noticias de lo que va ocurriendo. ¿Ya? Lo que parecía signo de bendición en su patrimonio y en su familia va a ir desapareciendo uno tras otro, ¿ya? Porque esa es la prueba. ¿Ya? El único límite que tiene el que lo somete a prueba es que no le toque la vida. Puede hacer lo que quiera con él, pero no puede tocarle la vida. No lo quiere muerto. ¿Ya? Y entonces aquí aparece la primera reacción de Job, ¿ya? Que muchas veces ha tenido como una alta expresión de espiritualidad y de fe. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. ¿Ya? En el capítulo 1, versículo 21. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Y a pesar de todo lo que le está pasando, dice el texto, concluye el versículo 22, Job no pecó ni maldijo a Dios. ¿Ya? Entonces mantiene una conducta, a pesar de todo, mantiene una conducta intachable. Pero sin embargo aquí está introduciendo un problema grave. Dios da y Dios quita. Y ante esa acción de Dios que da y quita, la actitud conveniente es la de decir, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Esto que es visto como una clave de espiritualidad profunda, hay que empezar a ponerlo bajo la lupa de la sospecha. ¿Ya? Esto, eh, visto en conjunto con lo que ocurre al final del capítulo 2, donde nuevamente Job es puesto a prueba porque no cumplió con las expectativas del acusador, por el que lo ponía a prueba. ¿Ya? Él lo que esperaba es que en medio de la prueba Job se volviera contra Dios, se pusiera a reclamar, alegara, pataleara, como decimos en Chile aquí, ¿ya? Se pusiera a reclamar airosamente por lo que le estaba ocurriendo, ¿ya? Y entonces Dios podría ver que el acusador tenía razón, que mientras él lo bendiga, Job va a ser su amigo, pero que apenas lo toque, va a dejar de serlo. Y aquí entonces Satán fracasa y va a un segundo intento, ¿ya? Y a un intento todavía mayor, pretende mayor, que sea mayor todavía que lo que le había procurado en la primera parte de la prueba. Y aquí ahora se le complica así a Job, se le complica el panorama porque frente a la misma situación, ahora la prueba que le pone el tentador aparece su mujer, ¿ya? Y la mujer lo incita a maldecir a Dios, ¿ya? La mujer se vuelve aliada de Satán, ¿ya? Por favor, aquí no hay que hacer segundas lecturas ni lecturas malévolas, ¿ya? Aquí simplemente literariamente aparece esa figura y lo que la mujer en realidad quiere es que Job deje de sufrir y, y ella intuye que la única manera que tiene para dejar de sufrir es que se vuelva contra Dios y eso va a significar que Dios se le caiga encima y lo mate definitivamente y así se acaba todo el problema. ¿Ya? Job aún así reacciona, ¿ya? Hablas como una mujer estúpida, si aceptamos de Dios el bien, ¿no vamos a aceptar también el mal? Y aquí agudiza el problema. Entonces estamos ante un Dios que procura bienes y también procura males.
entonces el problema de Dios se va haciendo cada vez más serio. Pero a pesar de todo ello, Job no pecó, ¿ya? O sea, no maldijo a Dios. Ese es el pecado que podría cometer Job. No maldijo a Dios. Aquí la actitud que surge en Job es la que nosotros llamaríamos, y que durante mucho tiempo también en el corazón de la iglesia se usó, un Job que se resigna a los designios de Dios. Entonces se pone la resignación de Job como un ejemplo, ¿ya? Como un ejemplo de fe, como un ejemplo de un hombre o de una persona que tiene una adecuada relación con Dios, ¿ya? Entonces, Job es un modelo para toda persona que sufre. Aquí nosotros tendríamos que, de nuevo, poner bajo la lupa de la sospecha esta actitud de resignación. Se suele decir, no sé qué pasa en los países de donde ustedes son, pero también en Chile había una oración a la Virgen en que le pedíamos que fuéramos resignados, ¿ya? Y la resignación quisiera explicarla también con una imagen. Eh, Cuando uno va a la playa, cuando uno va al mar, dependiendo de uno esté, porque a veces el océano Pacífico no es tan pacífico, por lo menos acá en Chile tenemos playas que son muy bonitas y todo, con olas muy grandes. Y uno tiene que ir a la orilla de la playa con un poquito de cuidado, porque cuando viene una ola grande, si a uno lo pilla desprevenido, lo puede barrer. Entonces, a mí me gustaría proponer esa imagen, ¿no? Cuando uno se ve enfrentado a una ola grande, creo que al menos tiene tres alternativas. La primera alternativa es paralizarse y quedar parado y que la ola le caiga encima y barra con él, haga lo que sea. Una segunda alternativa sería tal vez lógica, ¿no? Y a lo mejor espontánea para más de alguien, salir arrancando, que la ola no me toque. Y una tercera alternativa sería tirarse a la ola, ¿ya? Lo que en el lenguaje aquí también chileno nosotros decimos capear la ola, ¿ya? Y bonito y se tira la ola y lo puede pasar bien, como también, también corre el riesgo de pasarlo mal, que caiga mal y la ola también lo barra. Bueno, la primera actitud, quedarse parado frente a la ola, es la que yo me atrevería a, a decir que es la de Job en estos dos primeros capítulos, ¿ya? Paralizado frente a lo que le ocurre. Él se quedó allí y no va a reaccionar contra Dios y va a aceptar lo que sea que se le venga encima, ¿ya? Desnudo salió del seno de su madre, desnudo va a volver ahí. De Dios aceptamos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? ¿Ya? Tenemos un Job totalmente entregado, resignado, ¿ya? Votado a su suerte, o más bien al designio de Dios, que en este caso podría ser un designio un poquito, y si es que no en total, arbitrario. Nosotros vamos viendo el libro, y me voy a saltar solo por una ilustración al capítulo 42, versículo 7, solo por ilustrar un temita aquí. Si usted hace ese salto, se va del capítulo 2, versículo 13, ¿ya? Que es cuando van a aparecer los amigos, ya voy a hablar de eso, se salta y va al capítulo 42, versículo 7, va a encontrar una lectura de continuidad, ¿ya? Y entonces tendríamos un primer Job que sería un Job en prosa con una lectura continua, ¿ya? En que al final es rehabilitado de manera misteriosa, ¿ya? De manera muy misteriosa es rehabilitado y nosotros podríamos interpretar que es rehabilitado precisamente por haber guardado silencio y no haber maldecido a Dios. Bueno, vuelvo al capítulo 2 del libro. Está Job en su situación de aflicción y se le acercan tres amigos, ¿ya? Los tres amigos van a representar la teología tradicional y van a entrar en diálogo con él. Pero cuando uno lee atentamente el libro y va leyendo las intervenciones de cada uno de los tres amigos, eh, con nombres curiosos, ¿no?
Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Y más adelante va a aparecer el otro personaje ahí que viene de pasadita y se pone a hablar, eh, que es nuestro amigo, el otro amigo. Bien, quiero decir aquí que aquí pareciera un acto de caridad suprema, ¿no? Y nosotros, siguiendo el precepto evangélico de visitar al enfermo, podríamos también seguir el modelo de estos tres amigos, ¿ya? Que nos sentimos impelidos a ir a visitar a una persona que está pasando un momento de aflicción. Lo peor de todo es que muchas veces nos sentimos impelidos no solo a visitarlo, sino a tener que darle un discurso. Y muchas veces nuestros discursos son parecidos a los de estos tres amigos, que en lugar de ser un discurso que pueda esponjar, ayudar a esponjar el alma del sufriente, son verdaderos salvavidas de plomo, que en lugar de sacarlo a flote, lo tiran más a fondo. ¿Ya? Quiero poner un par de ejemplos, ¿no? De repente, la gente sufre, tiene una enfermedad. Yo me recuerdo, perdón, voy a hablar de un caso cercano mío. Yo tuve una cuñada que sufrió cáncer durante 5 años hasta que finalmente murió. Y una de las preguntas que ella siempre hacía era, ¿por qué Dios me mandó este cáncer? O sea, para ella el cáncer, y como para mucha gente, una enfermedad, una situación de mal, qué sé yo, eh, de alguna manera son provocadas por Dios. Y el lenguaje que usamos tiene que ver con esto, ¿no? Que Dios quiere o Dios no quiera, que Dios no permita, que Dios lo permita, que permita y quiera las cosas que nos convienen y que no quiera ni permita las cosas que nos puedan hacer daño. Eso está en nuestro lenguaje y ese lenguaje está denotando que Dios es el que está detrás de todo. Entonces la persona que está sufriendo en el fondo de su conciencia creyendo que sufre porque Dios le está causando el sufrimiento. Entonces nosotros llegamos a verlo, ¿ya? Con un mensaje de esperanza y le decimos, oye, confía en Dios, Él está contigo. Y no sabemos lo que estamos diciendo, porque en el fondo lo que le estamos diciendo es que tenga confianza en quien lo está torturando, que confíe en aquel que le está procurando un mal en este momento. Entonces lo dejamos en una situación bastante complicada y nosotros nos vamos felices de la vida porque hemos cumplido nuestra misión. Le trajimos un mensaje de esperanza. ¿Ya? Estoy tratando de ser lo más irónico posible porque estas son situaciones que ocurren cotidianamente. Eh, y ahí estamos nosotros también con una imagen de Dios detrás que habría que someterla a una revisión. Bueno, estos tres amigos se acercan a Job, todavía no se inicia el diálogo, pero de un momento a otro, abruptamente, comienza el capítulo 3, ahora en verso, y Job estalla, pero no estalla contra Dios, estalla contra sí mismo, estalla contra la situación, ¿ya? Job dice, por fin se decidió a hablar y maldijo el día de su nacimiento. Desaparezca el día que nací. En el fondo, esta expresión es como tratando de decir, oiga, en realidad no es que sea maldito el hecho de haber nacido, ni el día que nací, si el día que nací, nací. Lo que se está diciendo en el fondo es, ¿tenía que haber nacido para esto? Bueno, pero esa pregunta o esa expresión es la que va a ir abriendo espacio para nuevas posibilidades de comprensión. Y aquí volvería a la imagen de la ola. Aquí Job decidió lanzarse a la ola. No quiere quedarse sentado esperando que la ola barra con él, ni tampoco está pretendiendo arrancar. Aquí va, con los elementos que tiene, va a tratar de enfrentar el problema. Pero va a enfrentar el problema también de una manera bien particular, porque en el fondo Job, el Job que le iba bien, es un Job bien autorreferente, pues. Él está mirando por sí mismo, por su situación, por lo que le pasa. Él está buscando respuestas a su situación, a su problema. Y, y el ritmo de lectura, el ritmo de los discursos, son discursos más que diálogos, porque en el fondo cada uno que va hablando va tratando de ir
dándole fundamento, tratando de sostener su postura, pero se va avanzando en una forma casi como en una espiral, ¿ya? Y Job va hablando intercaladamente mientras va acá, o más bien los otros van intercalándose en el desarrollo del pensamiento de Job. Pero aquí hay un par de elementos que tenemos que sacar. Primero, que Job levanta la voz y de resignado se vuelve inconformista. De resignado se vuelve buscador. Y eso es muy importante. Pero hay un elemento que se mantiene y que en el camino va a ir variando hasta que llegue a un punto culminante. Y es que Job está centrado en sí mismo. Se mira a sí mismo en cómo se va a ir relacionando con él. Pero Dios está ahí impasible. Vuelvo sobre la imagen. Nosotros estamos aquí mirando lo que ocurre. ¿Ya? Aquí tendría que haber avanzado en la figura. Eso aquí está Job y después va a llegar Elifaz ahí a hablar. Digo, amigo Eliú, ¿ya? Pero ya aquí Satán no está, si ustedes se fijaron ahí, Satán ya no está, ya no tiene pito que tocar en esta trama, pero nosotros estamos viendo a Job asediado por los amigos, va a llegar este otro a hablar, ¿ya? Y Dios está impasible, él no participa en nada, ¿ya? Sería un observador contemplativo de todo lo que está ocurriendo en el escenario de acá abajo. Estos de aquí abajo no tienen idea qué pasa aquí arriba, y nosotros tenemos dominio de ambos escenarios, ¿ya? Bueno, toda la diatriba de Job, todas las intervenciones de Job van a estar dando vueltas sobre el mismo tema. Él es inocente. Y aquí es donde entra en crisis la teología tradicional. Porque pareciera lógico que en esta visión Job, a Job le fuera bien porque según la descripción del versículo 1, era un hombre de buena conducta, un hombre justo, por lo tanto Dios tenía que premiarlo. ¿Ya? Y en eso no hay ningún problema. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la gente que lo pasa mal porque es malvada, porque se ha portado mal, porque ha tenido una mala conducta, porque ha hecho algo malo. Y entonces aquí este sistema se desajusta con el sufrimiento del inocente. ¿Ya? Y este es el problema que entra ahora de lleno aquí. Con toda esta mirada autorreferente y todo lo que queramos, pero es el punto de partida también para una pregunta no solo de Job, sino tal vez de todos nosotros, de la humanidad entera, que tiene que ver con el sufrimiento del inocente. Uno podría encontrar respuesta al sufrimiento del malvado y podría encontrar respuestas que lo dejen muy tranquilo y sin necesidad de profundizar mucho, dar vuelta a la página y seguir para adelante. Pero cuando uno se enfrenta al sufrimiento del inocente, ¿ya? A la muerte de niños, al hambre de los pobres, cuando se enfrenta al sufrimiento de la gente buena, y surge la pregunta, bueno, ¿y por qué a la gente buena le tienen que pasar cosas malas? ¿Ya? Cuando el que está sufriendo tiene conciencia de no ser tan malo y decir, bueno, ay, ¿y por qué a mí? ¿Ya? Voy a hacer un recuerdo también porque estas cosas están metidas en la conciencia de todos nosotros de una u otra manera. En 2010, en Chile hubo un terremoto bastante importante, fue grado 8.8, o sea, un sacudón de proporciones. Y la televisión se encargaba de mostrar imágenes y qué sé yo durante bastantes días posteriores al terremoto y al tsunami, porque fue terremoto y tsunami. Y recuerdo, porque usé esa imagen en una clase, que le preguntan a una señora en la costa, en uno de los lugares donde había sido el tsunami, y le preguntan, bueno, qué le había pasado, dijo, y la señora da como respuesta, dice, bueno, parece que no éramos tan malos nosotros porque todavía seguimos vivos. O sea, lo que dijo la señora es terrible porque en el fondo
Porque ella estaba diciendo que todos los que se murieron a propósito del terremoto y el tsunami se murieron porque eran malos. ¿Ya? Dios se los llevó porque eran malos. Y ellos que parece que no eran tan malos, quedaron todavía dando vuelta en este mundo. Bueno, ese es un punto, es un tema, es una pregunta a la cual el libro de Job le va a hacer frente. ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué a los inocentes les va mal? ¿Por qué la gente buena tiene situaciones terribles en su existencia? Y pareciera, porque ese es el contraste, ¿no? Pareciera que a los malvados le va bien, le va mejor que a la gente buena. Los malvados tienen plata, los malvados tienen buenos trabajos, los malvados tienen, bueno, tienen acceso a muchos bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bastante complicado poder salir al paso de esas preguntas y esas cuestiones en dos palabras. Tal vez por eso que el libro de Job necesita 42 capítulos para intentar responder esa problemática. Y detrás de esa problemática, ¿ya?, del sufrimiento del inocente, hay una pregunta por Dios. ¿Del lado de quién está Dios? ¿Ya? Y si a los malos les va bien, ¿serán tan malos? Si a los buenos les va mal, ¿serán tan buenos? Entonces aquí eh, va a venir esta pregunta, ¿no? Eh, Job va a reclamar en sus discursos, le va a reclamar a Dios por su inocencia y va a mantener en pie su inocencia. Y eh, los amigos van a intentar decirle, oiga amigo, usted no debe ser tan bueno como dice que es. Probablemente usted debe tener algún pecadito guardado por ahí, escondido por ahí, que es el causante de que esto se haya desatado, digamos, de que a usted le vaya tan mal. ¿Ya? Entonces, mientras Job trata de defender su inocencia, los amigos van a tratar de decirle, oiga, ¿quién puede mantener su inocencia delante de Dios? ¿Quién se puede declarar inocente delante de Dios? Siempre, cuando uno se enfrenta a Dios, es lo que ellos van a sostener desde sus posturas tradicionalistas, siempre que uno se presenta ante Dios, tiene que tener en cuenta que no se presenta con la hoja en blanco. Hay algo por ahí y Dios se va a encargar de descubrirlo. Y de hecho ya lo descubrió y por eso te está yendo mal. Ahora lo que tú tienes que hacer es reconocer tu pecado para que Dios cambie su conducta contigo. Y Job no puede hacer eso. Vamos a ver después en un pequeño silogismo cómo va a funcionar este tema. ¿Ya? Entonces, de alguna manera también los amigos de Job, por mantener sus posturas tradicionales, se van a hacer aliados de aquel que, frente a Dios, vino a incitarlo para que lo pusiera a prueba. Bien. Finalmente, ya hablan todos, habla Job, y en el capítulo 38, finalmente Dios rompe su silencio. ¿Ya? Dios se pone a hablar. Se aburrió de tanto discurso y Dios se pone a hablar. Y todo el discurso de Dios en la práctica es una manera de poner a Job en su lugar, pero no ponerlo en su lugar desde el punto de vista moral o desde el punto de vista conductual, es ponerlo en su lugar desde el punto de vista del ser. Es decir, Job está invitado a darse cuenta que es criatura, que es hombre y que está puesto frente a Dios y tiene que descubrir, o por lo menos eso va a intentar Dios, que Job trate de descubrir frente a qué Dios está. ¿Ya? Entonces, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 42, perdón, todo el capítulo 41, hasta el final del 41, va a ser un largo discurso de Dios. Y este discurso de Dios, nosotros tendríamos que entenderlo como una palabra de revelación, en el sentido que es un discurso a través del cual Dios se va dando a conocer. ¿Ya? Job está siendo eh, un interlocutor de Dios, de un Dios que se está intentando dar a conocer.
ya está retando a Job para que lo conozca y logra su objetivo porque el capítulo 42, Job toma la palabra nuevamente y por última vez, ¿ya? Reconociendo quién es Dios. Claro, lo trata como todopoderoso, sé que todo lo puede, que nada está fuera de tu alcance, ¿ya? Y, y que él, Job, estaba tratando de conocer sus decisiones, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que vale la pena es la declaración del versículo 5. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y esto, por un lado, es para ratificar el hecho que el discurso de Dios es un discurso de revelación, es decir, de darse a conocer, que Job lo vea, no solo lo oiga, lo vea, porque finalmente lo que Dios quiere es que se le vea y se le oiga. Pero, pero también se hace cargo de una situación que no es solo de Job, es también nuestra, de ser conocedores de un Dios de oídas, pero no de un Dios de experiencia, no del Dios de la vida cotidiana me refiero, ¿no? Eh, y Job se da cuenta de ello. Job tenía una idea de Dios, ¿ya? Por eso él nunca pudo ver que había un segundo escenario y que ese escenario estaba sobre él. Nosotros lo sabíamos y a lo mejor nos daban ganas de decirle, oye, mira para arriba, ¿ya? Bueno, finalmente mira para arriba, pero es porque Dios interviene, ¿ya? Y entonces, Job aquí empieza a tener algún tipo de respuesta para sus preguntas, pero ese tipo de respuesta le va a venir desde un conocimiento de Dios. Y quiero terminar ahora tratando de decir aquí algunas cosas. Algunas preguntas que surgen a propósito de la lectura del libro. ¿El dolor, el sufrimiento, es siempre consecuencia del pecado del hombre o de la mala conducta humana? ¿Por qué sufre el inocente? Y la pregunta también quemante, ¿el hombre puede declararse inocente frente a Dios? ¿Qué consecuencias puede tener eso, no? Entonces, quiero reducir todo esto a tres enunciados claves que nos pueden ayudar también como a hacer lectura. Y son elementos que surgen del texto, ¿no? El primer enunciado es que Dios es omnipotente. Él es causa de todo cuanto ocurre en el mundo. Nada sucede sin que Él lo desee, quiera o permita. Y esto está en el lenguaje nuestro, por favor, ¿eh? Digamos, reconozcamos eso, porque de alguna manera Dios es causa de lo que pasa y lo que nos pasa. Entonces podría ser indirectamente también causante del COVID-19 y de cuánto sufrimiento y dolor hay en el mundo. Un segundo enunciado que también surge del texto es que Dios es bueno, santo y justo, ¿ya? Se preocupa que la gente reciba su merecido, ¿no? Que los justos prosperen y los malvados sean castigados. Yo me pregunto si la famosa teología de la prosperidad no viene de esta mirada, ¿no? Y por último, algo indesmentible, Job es una buena persona. Ya, pues, pero démonos cuenta de lo siguiente. En toda la dinámica de discursos eh, se genera aquí un problema bastante serio porque para sostener que Job es una buena persona hay que votar la premisa A y la premisa B. ¿Ya? Si queremos mantener en el discurso que Job efectivamente es buena persona y tratar de convencer a los amigos que es buena persona, los amigos tendrían que estar dispuestos a claudicar en sostener que Dios es omnipotente y que Dios es justo. Y obviamente que ellos no van a estar dispuestos a eso. Por lo tanto, para poder sostener que Dios es omnipotente y justo, tenemos que aceptar que Job no es buena persona, ¿ya? Esa es la dialéctica que está aquí en juego. Entonces, aquí el tema habría que tratar de resolverlo. Aquí hay otra pregunta que no la puse porque la quería poner ahora aquí. Eh, Aquí cambia también para poder resolver esta madeja. Hay que hacer otra pregunta que está en el trasfondo. Y la pregunta la voy a poner como bien en signo de interrogación. ¿Habrá que preguntarse por la relación entre Dios y el sufrimiento humano? ¿Será esa la pregunta en el trasfondo? Eh, Probablemente,
si tratamos de abordar esa pregunta, terminemos chocando con una pared. Pero a la lectura del libro de Job van apareciendo un par de factores interesantes que pueden ayudarnos a responder esa pregunta. La primera es descubrir que el sufrimiento, que las situaciones de dolor en la existencia humana pertenecen al orden humano. O sea, el hombre por ser hombre, el ser humano por ser humano, está expuesto al deterioro, está expuesto al sufrimiento, está expuesto al sufrimiento y al dolor, sin que Dios tenga participación directa en eso. O sea, el sufrimiento pertenece al orden creado. Claro, y nosotros podríamos decir, sí, pero Dios lo creó y podría haber creado al hombre sin quedar expuesto a esas situaciones. Claro, es una hipótesis, pero la realidad es otra. La realidad es que las personas sufren, sean buenas o sean malas, sufren. Y sufren por distintas situaciones. Y ese sufrimiento hay que ubicarlo dentro del contexto de lo humano o de lo creado o de lo natural. Y entonces aquí va a surgir otra cuestión que me parece que es muy valiosa y que no está dicho así explícitamente en el libro de Job, pero uno lo podría sacar del discurso largo de Dios entre el capítulo 38 y el 41. Y es más bien situar la relación entre Dios y la persona que sufre. Ya no sobre la realidad del sufrimiento en sí misma, sino más bien con la persona. O sea, lo llevamos a un plano más bien interpersonal. Y allí se abre un camino bastante interesante que nos puede dar pistas a nosotros también. En la comprensión de lo que nos pasa y lo que le pasa a otros, y lo que pasa a nivel mundial también. Dios está con el que sufre, eso lo decimos muchas veces, pero el tema es cómo se nos compagina eso que formulamos en discurso, que Dios está con el que sufre, cuando de alguna manera en la trastienda tenemos la relación causal entre Dios y el sufrimiento, causal directa o indirecta. Ese es un desafío para nosotros, pero aquí hay una cosa que hay que relevar, que hay que destacar. Dios se relaciona con la persona que sufre, y entonces aquí nos vamos a encontrar con el Dios de la Biblia y con el Dios de Jesucristo. El Dios de la Biblia es un Dios que se afecta con lo que le ocurre al ser humano. Y por eso que Dios está en condiciones de compadecerse del que sufre, de acercarse, de acompañar al que sufre. El salmista lo dice de manera muy dramática, nosotros lo decimos muy al pasar. Dios saca de la basura al pobre. O sea, Dios, el Dios de la Biblia, el que está dispuesto a meterse en la basura, ¿ya? A embarrarse, a ensuciarse, por rescatar al ser humano que está en la basura. Y eso es un indicador de que Dios, más que preocuparse por el sufrimiento como fenómeno, se preocupa de la persona que está en situación de sufrimiento. Y eso podría ser una clave también de lectura para tanta gente que anda apesadumbrada por la crisis del COVID y todas las crisis que están anexadas a él y que se hacen muchas preguntas y que en el mercado religioso hay tantas respuestas desde las más fundamentalistas hasta las más naturalistas, ¿no? Y bueno, ¿y qué? ¿El COVID es causado por Dios? No. ¿Ya? Aquí también nosotros empezamos a buscar como respuestas pedagógicas, ¿no? Si Dios permitió, entre comillas, una situación así, es porque nosotros como humanidad estamos tan soberbios y tenemos que crecer en humildad, etcétera, etcétera. Que son más o menos las mismas respuestas que le podríamos dar a una persona. ¿Eh? Dios te está educando, Dios te está formando, Dios está modelando tu corazón, porque qué sé yo, tantas cosas que tratamos de entender sin entender. Y Job nos abre la puerta. Y entonces, la puerta de Job va a estar marcada por la declaración del 42.5. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Tal vez ese sea uno de los grandes desafíos que nos deja el libro de Job, con todos los otros que están antes, ¿no? El hombre puede declararse inocente frente a Dios. ¿Por qué sufre el inocente? Y tendríamos que decir el inocente sufre porque es ser humano. Simplemente por ser humano. Pero ¿y qué pasa con Dios? Dios está al servicio de la vida. Dios está al servicio de la plenitud humana. Por lo tanto, en medio del sufrimiento, Dios se va a acercar a él.
Y quiero terminar contando también una situación de una persona, un sacerdote que conocí hace muchos años atrás, que también fue afectado por el cáncer y él hizo un ciclo muy interesante. Bueno, partió con la negación, no, esto no es tanto. Después con la resignación, bueno, me llegó el cáncer, pero él me contaba, tuve la gracia, por eso lo puedo contar, porque tuve la gracia de ser testigo de ese proceso, cuando él finalmente se enfrentó al cáncer y empezó a hablar de mi amigo cáncer, mi acompañante el cáncer, y entonces él, y esto me lo dijo personalmente en un momento, me dijo, yo, cuando me muera, eh, va a quedar registrado en mi certificado de función que la causa de muerte es el cáncer. Pero yo quiero decir que no es el cáncer el que me mata. Yo me muero de cáncer. Yo asumo esto porque quiero hacer de mi vida una donación y no una pérdida. Eh, Cuando escuché esa declaración de su parte, yo inevitablemente me vine a esta cita porque dije, una persona que puede decir eso solo lo puede decir, no lo puede decir por una decisión personal. Eso lo dice como resultado de una experiencia, ¿ya? De una experiencia que parte por enfrentar la situación de dolor para finalmente encontrar en ese dolor, en ese sentido del dolor, en el escándalo del sufrimiento, encontrar finalmente a Dios. Tal vez puedan ser pistas que nos ayuden, que nos den elementos para ayudar a tanta gente que se siente apesadumbrada por la crisis, por esta crisis y por muchas más. Bien, dejo aquí el espacio abierto. Discúlpenme si me excedí en el tiempo, pero nadie me puso coto. No, no, al contrario, si necesita más tiempo, lo puede tomar, aunque también yo creo que es muy bueno en la conversación, como usted se sienta, profesor No, Rubén. yo, gracias, pero prefiero dejarlo aquí y dejar espacio a la conversación. Ok, muy bien. Allí en el chat había algunas preguntas, una pregunta especialmente, pero yo creo que esa se va a iluminar cuando venga el profesor que tiene que ver con Coele, con el profesor Hansel, a lo mejor por ahí puede integrarla. Me gustaría preguntarle a los hermanos que nos acompañan, a Raúl, a Hansel, a Ricardo por allí, en un primer momento, alguna reacción, algún comentario que tengan. Yo por mi parte, solamente escuchándolo desde el principio, me da más bien la impresión de que no era tanto Satán el que tienta a Dios, a Job, es Dios que pone a Satán casi que, Dios, así como yo lo leo, ¿no? Como que es Dios tienta a Satán para que vea a Job. Porque o sea, Satán viene también de entre todos los hijos de Dios y realmente ni se había fijado en Job, pero No. parece que es Dios que trae a juicio a no sé, solamente viendo un poquito en el texto. Y la otra cosa también que a mí me llama la atención es ver cómo esta transformación del Job, y qué bueno que lo tocó, ¿no? Porque se ha abusado tanto en la espiritualidad de la resignación del Dios, de que hay que aceptarlo todo porque todo lo que viene es de Dios. Me da la impresión también cómo Job se transforma cuando el Job rebelde o el Job que no admite que haya pecado, como también, si al principio Job estaba más relacionado como por el culto, ¿no? Que era un hombre justo, que hacía oración y que purificaba a sus hijos por si habían pecado, así como que muy, muy pegado al culto, pero en cambio ya cuando Job se defiende, es un Job como que dice no, es un poco más de justicia, justicia social, porque va a comenzar a decir en varias partes, yo era el sostén del huérfano, no había personas que no me alabaran en la asamblea, yo defendía el derecho de los migrantes, bueno, era un Job más, ya que se olvidó del culto más concretamente y casi que su espiritualidad se fue más bien a la acción de la profecía, ¿no? Un poquito por ahí. A ver, sí, con respecto a lo primero, interesante esa visión de que en realidad el que es puesto a prueba es Satán, ¿ya? Es interesante hasta qué punto, claro, Dios quiere que Satán pruebe hasta qué punto efectivamente puede tener algo de influencia o de poder, eh, una visión interesante. Y con respecto al segundo,
me voy a poner bien escéptico, ¿eh? Pero yo no le creo mucho a Job cuando empieza a hacer alarde de su sentido social, porque, porque estoy viendo en él también muchos católicos que se alaban a sí mismos por ser buenas personas, ¿no? Porque dan limosna, porque van a misa, porque se preocupan de ayudar y qué sé yo, y que en el fondo lo hacen de una manera muy autorreferencial. Entonces, claro, son esas obras buenas las que él quiere presentarle a Dios para demostrar su inocencia. Pero finalmente, también esas buenas obras caen por sí solas, porque están orientadas a la autosatisfacción espiritual, ¿ya? Más que como una expresión de amor a Dios expresado en el amor legítimo y verdadero a los hermanos. Yo no me dejo engañar por Job en eso, soy más crítico con él, y, pero sí, ciertamente que lo que yo quiero resaltar sí es el hecho que Job se haya atrevido a expresar su reclamo. Y, y yo quiero asociarlo aquí con un texto del Antiguo Testamento del Éxodo, ¿ya? Al final del capítulo 2 en el libro del Éxodo, y quiero asociar, independiente de todas estas miradas, porque siempre nuestros reclamos a Dios están también, eh, están bañados en una buena dosis de autorreferencia, pero y nuestra relación con Dios también está muy influenciada por eso, pero no por eso Dios deja de atender nuestro reclamo y escucharnos. Y, pero yo sí quiero decir algo aquí porque me parece que es bien interesante. Cuando los israelitas estaban en la esclavitud, en el Éxodo capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice que los israelitas esclavizados como estaban, gemían y clamaban, pero gemían y clamaban al aire, porque no conocían a Dios, ¿ya? Y el texto dice que sus gritos de auxilio llegaron a Dios, o sea, Dios escuchó el grito, ¿ya? Es como que uno está en su casa y, y alguien grita afuera y uno escuchó el grito, pero el grito no era dirigido a mí, pero yo salí a mirar. Y es muy bonito lo que desencadena este grito, porque dice que Dios escuchó y se recordó, se le despertó la memoria de la promesa. Y, y termina diciendo el versículo 25 que Dios se apropió de la situación de los israelitas, ¿ya? Y luego el capítulo 3 aparece Moisés y uno podría decir, yo como, cierto, nosotros como lector tenemos más información que el mismo pueblo en este caso, porque el pueblo no tiene idea de lo que pasó con su grito, nosotros lectores sí, porque finalmente Moisés va a ser la respuesta a ese grito, ¿ya? La respuesta de Dios a ese grito. De aquí diría yo que surge una actitud expresada en un dicho popular. Guagua que no llora, o sea, bebé o criatura que no llora, no mama, ¿no? Si la criaturita chica no se pone a llorar, la mamá no se da cuenta que tiene hambre y no le da de mamar. Entonces, yo el valor que le encuentro al grito de Job y a todos sus reclamos, con toda la neblina que pueda tener entre medio, es el valor de gritar, de enfrentarse, de enfrentar la situación, porque es la única manera que puedo tener alguna respuesta. Y yo creo que este es un grito que nos legitima para una espiritualidad que pueda reclamar a Dios, porque lamentablemente también la espiritualidad dominante es acéptalo todo, es la voluntad de Dios. Y estas Exactamente. frases tan pegajosas que por ahí la gente repite que porque ni una hojita del árbol se cae sin la voluntad, por el amor de Dios, esa es una aberración. Este, Absolutamente. entonces yo creo que en Job nos legitima a cuestionar cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento y cuando uno no ve cómo es que Dios está actuando. Me gustaría saber si Ricardo o Raúl o profesor Hansel tienen algún comentario. Creo que también estaba Felipe por ahí. Raúl, hermano. Sí, bueno, lo primero quiero felicitarte mucho, Roberto, pero mucho porque aunque yo me dedico al Nuevo Testamento, Job es una de mis debilidades y me parece que ha sido una exposición prácticamente redonda, en el sentido de que ha sido capaz de hacer la presentación del libro y de la problemática teológica que enfrenta muy bien hecho. Así que es lo primero. Y quisiera Gracias. solamente decir tres cosas
que son las que más me llaman la atención de esto. Uno, aquí hay una coincidencia con la exposición de Ariel, este asunto de una de las claves para enfrentar el asunto del sufrimiento es la consideración de la limitación de la condición humana, ¿no? Porque eso nos libera de andar buscando quién es el culpable de qué cosa y aceptamos, digamos, que parte de nuestra naturaleza son nuestros límites y que esos límites causan sufrimiento. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho también esto a lo que acaba de hacer alusión Manuel, en el sentido de que muchas veces consideramos casi blasfemo al que en medio del sufrimiento se atreve a reclamar y tenemos que cambiar esta mente. Yo recuerdo mucho en los textos más representativos de la teología de la liberación, se insistía en que las blasfemias de los pobres eran oraciones a los oídos de Dios, no que era capaz de mirar el otro trasfondo. Y una tercera cosa que te agradezco especialmente es un asunto que puede despertar un poco de polémica, pero que quiero decirlo. Estamos en una abierta batalla en contra de espiritualidades de resignación, de aceptación del sufrimiento, como ver a Dios como el causante de todo esto. Me parece muy bien y estoy muy de acuerdo, pero tengo la impresión de que nuestras insistencias no pueden hacernos olvidar otro asunto que me pareció muy claro, sobre todo en la última parte de tu exposición, y que también es común no solamente para la sabiduría bíblica, para la sabiduría de todas las culturas, y es la experiencia humana de que no es que el sufrimiento sea bueno ni que haya que buscarlo, pero el sufrimiento enseña, el sufrimiento también transforma. Yo he escuchado que esta frase última, no sé qué opinas, que esta frase última, yo te conocía solamente de oídas, pero ahora te he visto cara a cara, no se refiere exclusivamente al momento de la revelación final de Dios, sino al hecho mismo de que el hecho de atravesar por el sufrimiento. El padre Alonso Shekel decía, el Job que entra es uno y el que sale después del diálogo con Dios es otro. Sí. Es decir, también el sufrimiento que no queremos vida y vida plena, pero esta realidad humana de imperfección nos tiene que hacer comprender que delante de algunos sufrimientos, como el ejemplo que pusiste de tu amigo con cáncer, tienen que servirnos para que salgamos mejores de eso. Esta faceta, no usarla de justificación, pero no dejar de contemplar que el sufrimiento también transforma y hace crecer. Eso es lo único que quería decir. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. ¿Alguna persona más o profesor Roberto, si gusta comentar, o Ricardo, Felipe, Hansel, no sé quién más esté por ahí de los expositores que gentilmente nos acompañan también? Yo creo que esta es la riqueza que trae estos foros de compartir. Después le vamos a dar la oportunidad a otras personas, ¿ok? Tal vez, Padre Manuel, para mencionar alguna cosita. Ok, Hansel. Primero agradecerle a Roberto, porque así como ponía ahorita en el chat, además de la profundidad humana del mensaje que tiene el texto y que él nos ha podido comunicar en esta noche, también agradecerle la pedagogía con la que lo hizo. La ilustración es muy interesante para poder captar la complejidad de un texto como este. A mí nunca se me va a olvidar el libro de Job, no porque me haya dedicado a estudiarlo, porque yo trabajo más Nuevo Testamento, del antiguo trabajo Eclesiastés y alguna cuestión de literatura sapiencial, ¿verdad? Mi tesis de maestría fue en Eclesiastés, entonces por eso trabajo mucho ese texto. Pero nunca se me va a olvidar el libro de Job, porque cuando estudiaba el bachillerato en teología, mi examen de Hebreo 2 fue traducir el capítulo 24 del libro de Job. Y fue una catástrofe caótica al inicio, porque es un hebreo muy complejo. Es un texto realmente muy denso y eso, como decía Roberto al inicio, hace que los traductores tengan pues enorme cantidad de complicaciones a la hora de hacerlo. Pero la manera, la didáctica con la que nos ha conducido me pareció extraordinaria y quiero agradecerle. Sobre el comentario, o incluso lo veremos posteriormente en el mes de octubre, Dios mediante,
que pueda compartir con ustedes algo acerca del Dios de Coelet, del Dios de Eclesiastés, ¿verdad? Evidentemente hay muchos puntos de contacto por la tradición sapiencial que encontramos, también hay puntos de diferencia. Eclesiastés es un poco más dubitativo en muchas cosas, y también la postura, su visión acerca de Dios también es un poco, diríamos así, un poco más escéptica, en el sentido de que no considera que Dios está aquí moviendo hasta la última hojita de los árboles, como usted mencionaba. Decía, usted duda de todos esos intervencionismos, sin negar la posibilidad de que Dios está así presente en la cotidianidad. Entonces, hay muchos puntos de relación con Job que abordaremos, pero que quiero agradecerle a Roberto su presentación por esta noche. Muchas gracias, profesor Hansel. Por allí también alguien preguntaba cuál era la relación entre Job y el Coelet, así que, bueno. Yo, padre, ya yo estaba preguntando, tenía esa duda mientras que el doctor Roberto hablaba, y me pregunté cuál será esa similitud, esa relación que hay entre Coelet y Job. Así que vamos a tener que esperar hasta octubre, hermano. Para que venga Hansel. No, yo creo que se van a iluminar, pero si quieren alentarle un poquito, está bien. Cualquiera de las dos, de Roberto o Hansel, si quieren comentar un poquito, pero yo creo que cuando tengamos todo completo vamos a decir, bueno, como que de diferentes ángulos siempre hay esperanza aún en medio del dolor, ¿no? Yo no quiero ahondar sobre eso porque Hansel ya dio unas pinceladas y vamos a esperar ansiosos a cuando lo vaya a desarrollar. Yo digo del Coelet que es existencialista infiltrado en la Biblia y que nos hace muy bien. Desde ese punto de vista lo digo, porque es el crítico de todo. Y una buena ayuda que nos da también. Ya, eso quiero decir nomás, nada más, no quiero ahondar en el tema. Muy bien. ¿Alguien más tiene, Ricardo, Felipe, hermanos, están por ahí, si quieren comentar algo? Sí, no, solamente Roberto, muchas gracias por tus contribuciones en este libro. Personalmente, aunque también mi especialidad es en el Nuevo Testamento, Job es mi libro favorito de toda la Biblia. Solamente quería compartir que precisamente que al final es la paradoja de este libro, que al final la respuesta de Job la recibe más bien una forma de sintetizar el mensaje de este libro es precisamente lo que ya has expuesto, que el autor cuestiona dos principios fundamentales del judaísmo, es decir, la justicia tradicional y la sabiduría tradicional. Entonces las manda a volar, ¿verdad? Y al final Job dice, ¿qué sé yo? Y por eso se tapa la boca y se calla, ¿verdad? Porque, ¿qué sé yo? Pero vuelvo a insistir, Dios habla precisamente desde la tormenta, desde el caos. Y me parece interesante esta postura, este ángulo desde el cual responde Dios, porque en cierta forma es el caos y es la tormenta, es la confusión desde la que se encuentra precisamente Job. Solamente un comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Y ahorita que estaba hablando Felipe de cómo Dios habla desde el caos, me imagino para la cultura judía tan obsesionada por el orden, por todo de separación, y que también la hemos heredado nosotros, lamentablemente, ¿no? Del desorden. A veces yo creo que es bueno desorganizarse y también ver en el desorden luz, también ver en este desorden de la pandemia o en estas cosas que no tenemos control o que no sabemos todo. Tenemos que ver también cómo Dios también está hablando desde esas realidades, ¿no? No es que las busquemos, no es que las promovamos, pero puede ser otra visión diferente. Ricardo, hermano, no sé si te fuiste o estás por ahí o se te fue el internet. Yo sé que a veces sufres por el internet. Bueno, ¿alguien quiere hablar? Es muy difícil tenerlos todos en pantalla, así que nada más digan su nombre y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta.
pueden comenzar. Espero que el silencio no sea resignado. No, no se preocupe, permiso. Sí, Un saludo de Marta. Paraguay. ¿Cómo estás, Marta. Roberto? Hola, bien. Gracias por tu cátedra, por tus palabras, realmente fueron muy inspiradoras. Y solamente un comentario. Cuando pasé también un momento difícil, el cáncer también está presente en la familia, me dicen, lea Job, con 23 años, 22, 23 años. Uf. Gracias. Lo que quería decir justamente, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? No acabé el libro. Si hubiera una persona como tú a mi lado y me hubiera acompañado un poco más, incluso quizás darme un pequeño prólogo al libro particular, así como lo has hecho esta noche, creo que hubiera resultado mucho mejor. Así que solamente agradecerte por todo lo que has hecho. Me gustó. Gracias, Marta. Gracias, Esto nos Marta. ayuda a todos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Observación? ¿Yo puedo hablar? Sí, claro. Buenas noches. Soy Cecilia. Hola. Saludos desde Manabí, Ecuador. ¿Sabe que esta conferencia, esto sobre el libro de Job, realmente me llegó al alma, ¿no? Inclusive me salieron lágrimas. Y yo pienso que, o sea, siempre le hemos visto a Job como el hombre resignado, como el hombre que, bueno, pues todo está bien, todo es de Dios, viene de Dios. Pero ¿sabe que en mi vida existió un sacerdote que se llamaba Luis Pérez Terán? Y este sacerdote me enseñó que no, que Job no es resignado, que a Dios, que al papito Dios hay que hablarle por nombre y por apellido. Y las cosas hay que decirlas de frente, decirlas frente a frente, un yo y un tú y yo. Entonces yo pienso que lo importante, nosotros debemos querer salir del hoyo en que estamos. ¿Por medio de qué? No sé, yo pienso en mi manera de ser, en mi concepción, yo pienso que mucho nos ayuda el que los sacerdotes, el que los que están encargados de toda esta pastoral lleguen así personalmente. Yo no sé cómo ese padre que ya no está, que ya trascendió, yo pienso que deben llegar al alma de las personas. Y ahora, gracias Roberto, gracias porque realmente tu conferencia nos llegó al alma, nos hizo ver que debemos quitarnos de esa resignación, como ese ejemplo cuando decías que el mar en Chile es muy bravo, pero ¿qué me quedo yo? ¿O qué hago yo en mi vida? ¿Enfrento la ola o me quedo esperando que me arrastre? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo querer salir, debo querer estar adelante, ponerme en presencia de Dios, no como el gusano que se arrastra en la tierra, sino como ese grano de arena que quiere formar parte de la construcción sin creerme importante ni nada, sino como el grano de arena que va a formar parte de esa gran obra. Muchas gracias y perdonen si algo... No, Ceci, bien. No. Ceci, muchísimas gracias por compartir y es precisamente la finalidad de poner en práctica estas conferencias donde se puede reflexionar el texto bíblico desde una manera académica, pero también desde una manera pastoral y principalmente que ayude y conecte a la gente. Porque si nos quedamos solamente en el texto, así que si el hebreo es muy rebuscado, el más complicado de toda la Biblia, pero no dice nada a la gente, pues al final solamente hablaron los especialistas. Yo, gracias, de verdad, te agradezco. ¿Alguien más quiere compartir? Una consulta. Sí, Amadora. Amador. Sí, de Chile. Es que tiene Amadora allí. Roberto, saludos. Roberto fue mi profesor de Antiguo Testamento en el Centro de Espiritualidad Santa María. Así que me da mucho gusto verlo. Es Amadora, hola. Sí, hola. Y de verdad siempre es como muy claro y muy pedagógico en orientando y en guiarnos a amar más la palabra de Dios. Me quedó solo una dudita que incluso la había puesto en el chat. En la última parte, Roberto, tú decías, Dios se relaciona con el hombre siempre. Y dijiste,
por ejemplo, dijiste tú, el Dios de la Biblia, dice, se afecta con lo que le ocurre al hombre, se ocupa de la persona que está sufriendo. Y también mencionaste el Dios de Jesús, pero me pareció que no lo completaste, ¿o sí? Probablemente no, pero yo lo menciono de ese modo porque en general tenemos, y en el mundo católico diría yo, que está como muy arraigado, una tendencia a leer la Biblia desde el dogma y no desde la Biblia. ¿Ya? Tendemos a leer la Biblia desde los enunciados, desde enunciados teológicos que muchas veces que nos transmitieron, nos tragamos, pero que no muchas veces ni siquiera intentamos descubrirlo. Digamos, ¿ya? Y entonces leemos la Biblia y buscamos al Dios del dogma, ¿ya? El Dios todopoderoso, el ser absoluto, etcétera, etcétera. Pero en cambio el Dios de la Biblia es un Dios muy distinto porque es un Dios que tiene corazón, es un Dios que tiene sentimiento. Y cuando Jesús viene a ser como la plenitud de la revelación, lo que nos revela es precisamente esta cercanía de Dios como tan inmediata, ¿no? que siempre va buscando al hombre, y Jesús lo expresa también como parte de su misión. Dice yo en San Juan, ¿no? Dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, el Dios de Jesús es un Dios que está al servicio de la vida humana. Y estar al servicio de la vida humana no significa que esté al servicio de que no le pase nada, sino, como decía Felipe hace un rato, un Dios que en medio del caos de la existencia humana está hablando y está saliendo al encuentro de todos y de cada uno. Entonces, yo mencioné ahí a la pasada del Dios de la Biblia, el Dios de Jesús. Finalmente el Dios de la experiencia, el Dios de la experiencia profundamente humana que significa para nosotros encontrarnos con Él. Y cuando ese encuentro se da también, como decía Raúl, ¿no? O sea, en medio de las situaciones de sufrimiento, ¿cuánto valor tiene eso? ¿Cuánto significado tiene eso para la persona? Es súper importante, me parece a mí, relevar esa dimensión. Manuel, ¿Perdón? Manuel, ¿puedo hablar? Sí, Jaime. Sí. Bueno, primero agradecerle a Roberto. Tenemos varios kilómetros recorridos juntos. Eran discípulos de Juan. Sí, pero no, agradecerle esto. Creo que es una de las cosas que hemos hablado más de una vez con Roberto y que a veces nos duele el estómago cuando vemos ciertas lecturas, casi, bueno, como lo que hablaba, ¿no? Que como conformistas y todo esto. Y creo que esta lectura que nos ayuda, Roberto, es como recuperar esto que hemos hablado tantas veces en el caminar bíblico claretiano, hacer que la Biblia realmente hable a la vida y la vida le hable a la Biblia, a la palabra, ¿no? Con Roberto a veces hablamos mucho de cómo la palabra tiene esa profunda capacidad de hablarle al hombre en sus situaciones vitales, ¿no? Que tiene algo que decir ahí. Entonces, creo que esta experiencia de releer el libro de Job, creo entender a Marta cuando le hacen leer el libro de Job sin darle ninguna experiencia distinta, ¿no es cierto? Es como matarle la vida y la fe a alguna persona. Pero cuando hacemos este proceso, como lo que hizo Roberto, ¿no? De hacer que la vida y la palabra, ¿no es cierto?, tenga esa profunda capacidad y descubrir que esa palabra tiene la capacidad de hablarle a la vida y a los procesos vitales de la gente. Y no son los dogmas ni son los principios, ni otros principios. Manuel. Roberto. Muy bien, Giselle. En eso que está diciendo Jaime también, yo creo que es importante cómo las personas que nos guía en la lectura de un libro influye en nuestras vidas, en nuestra experiencia de vida. Porque yo hace como 15 años, pasando una situación, también una experiencia de vida muy dura, el primer libro que me invitaron a leer con Silvio Báez, el biblista nicaragüense que estuvo mucho tiempo en Costa Rica, fue Job.
pero como él lo explicó, yo me identifiqué, pero en forma positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye el que una persona te interprete o te explique el libro? Eso influye en forma positiva o en forma negativa. Y esto también es para nosotros una gran responsabilidad, porque muchos de los que estamos aquí somos animadores y animadoras bíblicas. Entonces también depende de cómo nosotros interpretemos y demos a conocer los libros, no solo Job, ¿verdad? Podemos o ayudarle a la gente a liberarse o más bien a continuar esa opresión que a veces genera la mala interpretación de los textos. Gracias, Giselle. Y yo creo que, bueno, Job puede dar muchas pistas hermenéuticas, ¿no? Especialmente todavía para la teología de que me porto bien, Dios me premia, me porto mal, Dios me castiga. Todavía no lo hemos erradicado. Y allí también, bueno, hablaríamos desde otro principio. ¿El ser humano es bueno porque hay un valor interno o es bueno solamente porque hay una ley que lo castiga o hay un Dios que lo manda al infierno? De tal manera que si no hubiera ley, si no hubiera infierno, si no hubiera Dios, yo creo que nos comemos. Pero ¿cómo podríamos ir más para allá? Pero yo creo que entonces la Biblia nos podría dar herramientas muy útiles para poder liberar. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Todavía tenemos tiempo. ¿Algún comentario? A mí, Verónica por acá, Sí, hermana. me cautivó la última parte cuando Roberto dice la rebelión de Job, como que eso me encantó, porque debo ser honesta que a Job no lo he leído mucho y no llegaba a la última parte. He leído algunos textos, pero no la profundidad, y cuando él pone versículos y yo lo busco acá en mi Biblia, y la revelación de Job me terminó de cerrar a Job. Debo decir que me quedo con esa sensación y con la sensación de que Job era muy humano, porque yo decía, Job, ¿cómo nunca se va a revelar frente a todo lo que le pasa? ¿De qué clase es este hombre? Decía yo. ¿Cómo? ¿De dónde? Nunca vamos a llegar a tener ni siquiera una pincelada de ser alguna vez pensar siquiera ser como Job, porque a nosotros nos pasa lo más mínimo y entonces decía, ¿cómo no se va a revelar en algún punto? Y cuando él me muestra que al final sí tuvo su punto de revelación, me quedo con un Job tremendamente humano. Y también cuando dice que el Dios de la Biblia, me encantó esa terminología. Creo que la voy a empezar a adaptar porque creo que identifica mucho que Dios es bastante más humano de lo que muchas veces lo tenemos muy divinizado. Entonces, pobre Dios de la Biblia como que está tan alto que no podemos llegar a él. Entonces, creo que lo tenemos que hacer más presente en nuestra vida, más que divinizarlo o verlo tan inalcanzable. Eso te debo decir que quedé por hoy día con una reflexión que no sé cuántos días me voy a demorar en cerrar a Job, porque lo voy a leer, pero a partir del día mismo para irme cerrando y rumiando hoy día. Eso, Roberto, me encantó tu presentación. Gracias, Verónica. Y miren qué bonito es como, bueno, vamos a tener que darle también el reconocimiento al Espíritu, cómo el Espíritu toca a cada persona con diferentes clases, ¿no? ¿O será que le están diciendo a los profesores lo mismo para cada semana, para cada 2 semanas? Yo creo que no, yo creo que alguien se enganchó con la plática de Ariel, alguien se enganchó con lo que dijo la hermana Aida, alguien se engancha con diferentes textos. Y yo creo que esto es la obra del Espíritu que está vivo. Bueno, esperemos que todavía hay más conferencias, que una palabrita que les haga clic y que les haga mejor madurar su fe y también madurar la idea que uno tiene de Dios, no de ese Dios que a veces está metido en el dogma y que primero comenzamos por el dogma y luego vamos a la Biblia. No, primero hay que ir a la Biblia y bueno, después meditar mucho para ver cómo es que se fue desfigurando al dogma a veces. Bueno,
¿Alguna otra pregunta, comentario? Recuerden que no puedo ver si están alzando la mano, solamente hablen, por favor. Aquí hay una pregunta en el chat que dice que me parece que los amigos de Job no comprendieron la relación tan grande que tenía Job con Dios. Me hubiera gustado saber más de la actitud de los amigos. No sé si Roberto quisiera hablar. Sí, si uno lee bien atento el libro, uno se da cuenta que la relación que tienen tanto Job como los amigos, la relación que tienen con Dios es más o menos la misma, porque vienen del mismo mundo. La diferencia está en que en un momento determinado Job levanta la voz y se pone a reclamar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero no es que Job tuviera una relación más particular que la de los tres amigos, o la del invitado de piedra que llegó a sumarse ahí después. ¿Ya? Lo que pasa es que en la dinámica del libro, en la dinámica de los monólogos, finalmente se va produciendo un distanciamiento entre los amigos de Job, que tratan de defender la imagen de Dios tradicional, y Job que va queriendo entrar más en la profundidad, con su, como decía hace un rato atrás, con toda su neblina. Pero finalmente, el que va a salir fortalecido y regalado es Job. Los amigos tendrán que guardar silencio. De hecho, Dios le responde a Job. Y los amigos quedan ahí al margen. Yo no me atrevería a hablar de una relación muy particular entre Job, a diferencia de los amigos. Por lo menos de entrada es la misma. La de salida es distinta. Eso sí. Muy bien, gracias, Roberto. ¿Algún otro comentario? Doctor Roberto, un comentario, ¿nos podría ampliar un poquito sobre Job y esa teología de la dignidad humana, ¿no? Porque usted sabe que creo yo que Job pierde todo, ¿no? Por la situación, ¿no? Pero más allá de perder todo lo material, yo creo que una de las grandes medias, un gran dolor que hay dentro de Job fue la de perder su honor, ¿no? Y quiero que nos hable un poquito, cuando un hombre pierde la dignidad humana, o sea, esa teología de la dignidad humana es importante en el libro de Job. Sí, se escuchaba un poquito cortado, pero espero haber entendido bien el punto sobre la teología de la dignidad humana. Claro, la pregunta aquí es si la dignidad humana está fundada en el ser mismo del hombre o está fundada en lo que tiene. Y yo creo que esa es una discusión bastante actual, en que la valoración de las personas muchas veces pasa más bien por su patrimonio que por su ser. Y yo creo que ahí hay un aspecto de Job que habría que profundizar, que a mí me parece también una línea, que no la toqué, para no alargar más el tema, pero diría yo la desnudez de Job. ¿Ya? La desnudez que no tiene que ver solo con la precariedad, sino tiene que ver con la verdad, con la realidad más profunda del ser humano. Y en ese sentido creo que todas estas espiritualidades un poquito conformistas tienden a ocultar al hombre detrás de una serie de cáscaras que finalmente no le ayudan. Y tal vez uno de los retos que pone la Sagrada Escritura es precisamente el despojarse de mucha cáscara para finalmente atreverse a estar ante Dios en la realidad más absoluta de su ser. En ese sentido, yo diría que para una buena teología de la dignidad humana puede ser como imagen Moisés ante la zarza ardiendo, cuando Dios le dice descálzate, que bíblicamente la práctica es desnúdate. Sí. Sale en cuanto hombre a enfrentarte conmigo. Y ahí está precisamente el valor el valor de la persona. Y la desnudez junto con el grito. Son dos cosas que creo que no hay que separar.
el grito también como una expresión de dignidad humana. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hacer un comentario también. Era así. Profesor Roberto, le agradezco mucho su exposición cuando estaba haciendo todas las cosas técnicas, pero dentro de todo esto, durante su exposición estaba escuchándolo. Y lo que se me vino a la mente fue toda la vulnerabilidad que vive Job durante todos los diálogos que él tiene con Dios. Y cómo él se siente a la vez, pues, algo va a suceder. Y creo que eso lo mantiene durante todo el texto. De alguna manera, pues lo comparaba con la situación que estamos viviendo, ¿no? La vulnerabilidad que estamos teniendo ahorita con esta pandemia. Cómo, de alguna manera, todos dependemos, todos de todas. Y pues tú te cuidas, cuidas también a los demás. Acabo de leer también un artículo de Leonardo Boff donde menciona eso, ¿no? Y si tú te amas, te vas a cuidar, porque vas a cuidar al resto de las personas, a la familia, a todo tu contexto. Y creo que esto, al menos, yo me quedo con tu explicación sobre eso, esta vulnerabilidad humana, que de alguna manera todos estamos viviéndola, de alguna manera ahorita en la actualidad, que la vivió Job y ahorita la estamos viviendo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Nadie quiere preguntarle acerca de Satán? ¿Qué pasó con él? Porque también se ha desfigurado tanto al pobre de Satán. Bueno, Satán literariamente aquí cumple el rol de ser o sea, aquí yo diría que hay que despojarlo de un valor teológico en el sentido de identificarlo con el diablo y todas estas imágenes que rondan, ¿no? Y yo lo pondría como una necesidad literaria, y Satán es una figura que que se pidió prestado al mundo jurídico y equivale al fiscal dentro de un juicio, ¿no? El que tiene que encargarse de poner en duda la inocencia del acusado o del imputado. Ahora, no sabemos, porque después de la segunda prueba que le cae a Job, desaparece Satán. No sabemos si permanece junto a Dios o no. Pero lo claro es que la intención que él tenía, ¿ya? Se le vuelve nada al final, porque cuando Job abre la boca, lo que se podía haber esperado dentro de ese contexto es que Dios se le cayera encima y lo anulara. Y sin embargo, Job tiene la posibilidad de hablar y hablar y decir todo lo que tiene que decir, y probablemente, o sea, no, de hecho, nos atreve a decir todo, porque por ahí expresa también que nos atreve a ir más adelante, justamente por miedo a que Dios desencadene sobre él todo su poder, toda su fuerza y termine por aniquilarlo finalmente. Pero la figura de Satán no vuelve a aparecer, y uno podría decir tal vez el gran perdedor de este drama. Yo no sé si el gran perdedor de este drama, porque también en el contexto, lo que él va a aprender, y eso es válido para nosotros también, es que en esta imagen de juicio, ¿ya? Dios como juez podría haber emitido una sentencia condenatoria contra Job por haberse atrevido a hablar, y sin embargo dictar una sentencia salvadora, una sentencia justificadora, ¿ya? Que permite, que le da una nueva oportunidad a Job, y una gran oportunidad, porque en el fondo la oportunidad que le da es que Job sea verdadero y plenamente humano. Así que yo no sé si haya que insistir más en la figura de Job, os digo de Satán en esta, pero sí liberarlo del peso de ser el demonio. De eso sí lo liberaría. Por ahora, por lo menos, en este libro.
Vamos a liberarlo de todos los libros de la Biblia, porque también... sí, no, a veces, bueno, es que estoy pensando, de verdad, yo estoy pensando en la última exposición en la que me toca de hablar un poquito sobre la propuesta de Jesús de vida, porque parece que somos más seguidores de Satán, del diablo, del demonio, que de Cristo, que de Dios, de verdad. La gente está obsesionada con posesiones, con esto y con lo otro. Sí, Bueno, sí. una de las cosas que a mí en lo particular también del libro de Job, ahorita estoy trabajando mucho sobre los animales. Estoy también viendo cómo los derechos de los animales y cómo Job también dentro de toda esta riqueza de sabiduría, cómo los animales son presentados incluso como sujetos, podríamos decir, ¿no? Y la relación que tiene el creador con todos los animales. La verdad, desde la óptica de los animales es fascinante recurrir al libro de Job, porque uno descubre que incluso los mismos animales van a tener que son motivo también de salvación, que alcanzan salvación o condenan, ¿no? Entonces, y yo creo que para hacer una ética ecológica, una hermenéutica ecológica, también este libro nos podría ayudar muchísimo. Y bueno, yo creo que hay muchísimos temas, muchísimos acercamientos a este libro que nos puedan seguir ayudando. Me da mucho gusto que a mucha gente esta presentación del profesor Roberto les haya gustado, les haya apasionado. Espero que se den el permiso también en cuestiones en cuando no todo va bien de preguntarse dónde está Dios, por qué a mí, y no pasa nada. No tienen que ir a confesarse si se sienten después culpables por haber cuestionado a Dios. Así que yo creo que también podemos reclamar esta espiritualidad de Job muy nuestra, ¿no? No me queda más que darle las gracias. Estamos teniendo los días jueves, estamos reuniéndonos un grupito como de 30 personas para reflexionar el evangelio del domingo. Lo que regularmente hacemos es leemos el evangelio, después yo doy algunas pautas de acercamiento y después abrimos prácticamente a la conversación, y esto para que le ayude a los que van a predicar qué decir y qué no decir, qué imágenes se pueden usar y cuáles no, ¿no? Así que si ustedes están interesados, interesadas en participar, les invitamos. Son los jueves y les vamos a mandar por allí el link, y si no están interesados, nada más ignoren el link, ¿ok? El enlace. Así que, profesor Roberto, le agradecemos muchísimo su presencia, y a todos y a todas que nos dieron la oportunidad de acompañarnos. Gracias, y esperemos que esta palabra de vida, de consuelo, y en momentos de dolor, de sufrimiento como el que pasó el hermano Job, también uno puede decir, Dios está conmigo y voy a salir de esta situación adelante. Muchas gracias. Ahí tenemos todavía vamos, la próxima vez vamos a tener a la doctora Mila Díaz, Cuarentenas y Alianzas. Espero que todavía no se vaya para Jerusalén porque estaba con ese problema. Iba solamente a defender ya la tesis en el École Biblique, una tesis bastante interesante que parece que ya hay mucha gente que le está publicando. Entonces el día 21 vamos a tener a la hermana Mila Díaz con Cuarentenas y Alianzas, y después el día 5 al profesor Hansel Zúñiga, y luego al doctor Ricardo López y a Raúl Lugo, y luego a su servidor. Entonces vamos a ver por ahí. Bueno, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, cuídense mucho. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz